transcurrido más de 70 años desde el asalto al cuartel Moncada, y sin embargo, muchos de los relatos que se repiten como verdades históricas jamás han sido sometidos a un análisis crítico. La propaganda, la repetición y el paso del tiempo han convertido algunas afirmaciones en auténticos mitos. En el vídeo de hoy analizaremos uno de ellos, el caso de los ojos de Abel Santamaría, mediante fotos, testimonios, libros y grabaciones en las que los soldados del Moncada, la parte silenciada durante décadas por la historiografía oficial del régimen de Castro, darán su versión de los hechos. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. $19 de mis muchachos murieron esta mañana. Estarían vivos en este momento de no haber sido por su hermano. Pero ahora tengo que hacer 19 llamadas a 19 madres. Les diré que dejen de torturar a su hermano si me dice quién más dirigió este ataque. Así que, ¿quiere que le saquemos el otro ojo? Si le sacaron un ojo y él no les dijo nada, ¿creen que yo les diré algo ahora? Entonces acaba de matar a su hermano. Acabamos de ver una secuencia de la película de 2002 titulada Fidel. En ella se recrea uno de los mitos más difundidos y persistentes sobre los sucesos del Moncada, la supuesta tortura de Abel Santamaría, durante la cual los soldados del cuartel le habrían arrancado un ojo antes de darle muerte. En 1974, recién llegado a Miami, el historiador cubano Antonio Rafael de la Cova, al analizar el alegato La historia me absolverá de Fidel Castro, le llamó la atención el detalle de que Fidel señalaba como responsable de aquellas torturas al sargento Eulalio González, a quien identificaba con el apodo del Tigre. De la Cova buscó en la guía telefónica de Miami y dio con González, quien aclaró que su apodo no era el Tigre, sino que a él le decían el Mulo, porque había trabajado 20 años con la compañía de transporte de mulos en La Cabaña y que él no había hecho ninguno de esas atrocidades de las que lo acusaban. Tras verificar la declaración de González con otros militares, De la Cova concluyó que Castro había urdido el apodo del Tigre para acentuar la connotación feroz del sargento. A continuación, escuchará la transcripción de la entrevista de la Cova con Eulalio González. Fue la primera entrevista que hizo este periodista y no la grabó. Solo existe la versión escrita, que para hacerla más amena para ustedes la he convertido a voz mediante la inteligencia artificial. Escucharemos aquí y ahora a la otra parte, la que siempre ha sido tan denostada y silenciada por otros autores cubanos, autores comprometidos con el régimen, que repitieron la misma historia oficial, de periodistas que obedecieron y obedecen al dictado castrista. Yo vivía en las casas de los militares, número 11. La cuna de mi hija estaba astillada de los balazos. Ella tenía las astillas arriba y estaba llorando. Cuando me fui al cuartel, ya mi casa estaba llena de tiros, 92 balazos en las tablas de la pared. Dejé a la mujer y mi niñita de 3 años abandonadas allí, con un colchón arriba, por ir a cumplir con mi deber. Salí por la puerta de atrás, vestido de civil, con mi pistola 45. Lo primero que hice fue subir a una calibre 50 que estaba en la azotea. Cuando subí arriba, estaba un solo hombre y herido. Del Palacio de Justicia disparaban al cuartel Moncada con rifles que hirieron al soldado en la azotea. Él me dijo que a pesar que estaba herido, él me ayudaba a poner la cinta de balas y que yo disparara.
Estaba herido por un costado, por el brazo izquierdo, que yo se lo amarré con una de las sábanas en que vienen las balas, y él me estuvo ayudando hasta que la cosa se calmó un poco. Ellos disparaban contra las oficinas de la jefatura del regimiento por la parte de atrás y rompieron muchas ventanas. A las 10:00 se acabó el tiroteo. Después que pasaron 3 o 4 horas, Chaviano entró en el cuartel, me mandó a llamar para que fuera a Rancho Club, en las afueras de Santiago de Cuba, con un número de hombres, para conducir al cuartel al comandante Florentino Rosell, que era jefe del cuerpo de ingenieros, y se encontraba en un motel hospedado. Fui en una camioneta con 10 o 12 hombres y salí por la posta 4. El administrador allí era el excoronel Salcedo del Castillo y muy asustado me preguntó lo que pasaba. Él lo llamó y el comandante Rosell accedió a lo que le dije y lo conduje al cuartel Moncada. Eso que me dicen el tigre en la historia me absolverá es una mentira. A mí nadie me ha dicho nunca el tigre en mi carrera militar. Ese nombre me lo puso Fidel Castro. Los tigres eran del senador Masferrer. A mí me decían el mulo, porque yo trabajé con el transporte de mulos en la cabaña durante muchos años. Yo estuve casi 30 años en el ejército. Eso que dice que yo le saqué los 2 ojos a Abel Santamaría es mentira, y usted lo puede comprobar. Tampoco creo capaz a alguien de los que allí estábamos de haberle sacado un ojo a nadie. Yo vivo orgulloso que los comunistas me acusen a mí. Quizás eso fue porque un día que yo tomaba la guagua para ir a mi trabajo en la cárcel de Boniato, un jodedor se puso a cuquearme diciendo que después que vio mi casa tiroteada, pensó que yo estaba muerto. Yo le dije que si hubiera cogido a quienes por poco matan a mi mujer y a mi niña, les hubiera sacado la lengua y los ojos. Después me enteré que la madre de Aide Santamaría iba en esa guagua a ver a su hija y pensó que eso fue lo que yo hice. Yo estuve de servicio durante 5 años en la cárcel de Boniato. Después yo fui jefe de guardia de la casa del jefe del regimiento y como le cuidaba a la familia, no me mandaron a la Sierra Maestra, aunque yo me brindé varias veces y el Estado Mayor siempre me lo negó. Ese regimiento era de campo, el de más familia, porque todos eran de allí de Oriente. Ahí se encontraba Rafael Morales, que le mataron al hermano y tenía 2 hijos allí. El teniente Pedro Feraud, con un hermano sargento y otro cabo que hirieron. Frometa tenía un hermano en el mismo escuadrón. Allí habían padres, cuñados, sobrinos, hijos. ¿Qué usted le puede pedir a un soldado al que le asesinen a su hermano? Si alguno se violentó, fue a consecuencia de los familiares que le mataron. Yo me alegro 1 y 1000 veces de todos los que mataron allí, porque después le entregaron mi patria a Rusia. Ellos vinieron a asesinarnos a nuestras casas y yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Mi familia pasó un tremendo viacrucis toda esa mañana hasta que pudieron ir a casa de su mamá. La Bastida llegó allí después de las 10 de la mañana. Eso que te dijo que no les dieron no es cierto. Allí los rebeldes tocaron a los soldados y los soldados tocaron a los rebeldes. Si alguien los golpeó fue porque le mataron o hirieron a algún familiar. Otros entrevistados por De la Cova y por otros periodistas, como el capitán Tandrón y el oficial Janes Pelletier, que en los días del Moncada trabajaba en la cárcel de Boniato y también estuvo presente allí en el cuartel inmediatamente después del asalto, coinciden en que el sargento Eulalio González Amador no era capaz de cometer esa atrocidad. También coinciden en afirmar que trabajaba para Chaviano en la casa del coronel, haciendo tareas de jardinería y tareas domésticas, y que era bastante bocón, hablaba muy alto, muchas boberías. Un ejemplo de eso lo cuenta él mismo cuando narra lo sucedido en la guagua en que iba para la cárcel de Boniato, que por estar hablando cosas que no debía, pues lo escuchó la madre del Abel Santamaría. Sí, por cierto, yo también hablé con el Mulo González. Mulo González, lo vi ahora. Bueno, pues Mulo, Eulalio, ¿no? Eulalio González Amador. Eulalio González. Eulalio era un infeliz. Sí. ¿Tú sabes lo que me dijo él? ¿Qué?
Él, la única el gran dolor que tenía era que le habían perforado, que estuvieron a punto de matar la hijita. Sí. Ahora, Y uno de los disparos rompió la cuna. sí, y le mataron la cotorra. Sí. Me decía, mi cuña, ya, mira, por poco me matan a la chiquita. Sí. Mira, yo tengo la tesis, Yanis, yo tengo la tesis que González, para mí, por lo que me has dicho tú y me has dicho mucha otra gente, González yo no creo que participó en matar a los presos. No, hombre, no, mentira. Sí, yo creo, aunque a él le echan la culpa en la historia de Mazobrada y la apodan el tigre y toda esa cosa. Sí, el que le sacó los ojos a Abel y que le enseñó las manos ensangrentadas, eso. El mulo González no tenía valor para eso, feliz. Sí, era un infeliz. Eso mismo es lo que me han dicho otras personas. ¿Qué es lo que él hacía ahí en la prisión? Nada, él no trabajaba allí, ¿no? Ah, no trabajaba allí. En la prisión a cuidar sus gallos. Tenía gallos allí, que los cuidaba allí. Ah, él iba allí nada más que a cuidar sus gallos. Cuidaba sus gallos. Sí. Trabajaba en la prisión. Sí. No, él falleció en el año 82. Yo lo vi a él semanas antes de que muriera. Era un guajiro infeliz. Sí. Yo tengo la idea que era un guajiro infeliz. En mi caso, tengo además un testimonio muy personal relacionado con esta historia. Mi abuela tenía una farmacia en las esquinas de la calle E y Martí, justo frente al Moncada y frente a la casa del coronel. La farmacia de la doctora Roca. Mis familiares recuerdan a Eulalio González como un cliente habitual de la farmacia. Decían que era bastante tosco y muy grande, siempre hablaba alto, alardeando, haciendo bromas de mal gusto y tenía modales bruscos, lo que impresionaba a las otras personas y muchos le tenían miedo. El Moncada fue parte importante del barrio en donde nací y se desarrolló mi niñez, en el reparto Sueño de Santiago de Cuba. En el caballete del techo de mi casa vi el agujero de un proyectil que se incrustó allí el 26 de julio de 1953. Más tarde, cuando el cuartel fue transformado en escuela, estudié ahí desde preescolar hasta sexto grado. Todas esas imágenes de lugares que aquí les muestro los conocí personalmente. Y por todos esos patios que aquí salen llenos de muertos y con un aspecto macabro, en esos mismos sitios jugábamos cuando nos tocaba el recreo, y por eso toda esta historia es muy entrañable para mí. Al parecer, el origen de este mito sobre los ojos de Abel tuvo su origen en el comentario que fue escuchado por la madre de Abel y Aide, del propio sargento Eulalio González, el Mulo, durante el referido traslado en guagua a la prisión de Boniato. Aquella versión fue amplificada por el testimonio de José Villa Romero, conocido popularmente en Santiago de Cuba como Toitico, en una entrevista concedida a la periodista Marta Rojas. Marta Rojas era reportera de la revista Bohemia y se encontraba en Santiago cubriendo los carnavales de julio de 1953 y fue testigo, por casualidad, de los acontecimientos del asalto al cuartel Moncada. Tras el triunfo de la revolución, desarrolló una estrecha relación con el nuevo régimen, trabajó durante décadas en el periódico Granma y publicó numerosos libros sobre el 26 de julio, contribuyendo decisivamente a divulgar estos mitos. José Villa Romero fue prácticamente el primer detenido que ingresó en el cuartel Moncada la mañana del 26 de julio. Había sido jefe de la policía de Santiago de Cuba durante el gobierno auténtico del doctor Carlos Prío Socarrás, hasta el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. A Villa Romero le habían puesto el sobrenombre de Toitico porque cada vez que había algún incidente o un desorden público solía ordenar Toitico para adentro, es decir, todos van presos, sin detenerse demasiado en quienes eran realmente los responsables o quienes eran inocentes. Su fama llegó a ser tal que el célebre trío Matamoros le dedicó una canción. Aproximadamente a las 7 de la mañana fue arrestado en la puerta de su vivienda, situada muy cerca del cuartel, por un teniente del ejército y conducido al Moncada. Los militares lo consideraron lugarteniente de Prío y hasta autor jefe del asalto al cuartel Moncada. Según Toitico, un soldado de apellido Batista y el sargento González, apodado el Tigre, le echaron una llave a Abel en el cuello y el soldado le vació un ojo con una bayoneta. Este soldado, Luis Batista Seguí, fue posteriormente fusilado por la revolución. Estaba muy indignado porque su hermano, que era cabo, fue herido en el asalto y estaba ingresado en la clínica de Los Ángeles, debatiéndose entre la vida y la muerte. Las declaraciones de este hermano las tenéis en otro vídeo de mi canal, del cual les dejaré el enlace al final y en la descripción.
Toitico no pudo ver ese bayonetazo porque el funerario Manuel Bartolomé, encargado por el alcalde de Santiago de recoger los cadáveres de los asaltantes, declaró que durante aquella labor no encontró ningún cuerpo que presentara señales de tortura ni que le faltaran los ojos. Toitico prestó declaración como acusado en la segunda sesión del juicio del Moncada en septiembre de ese año, sin referir ni por asomo el episodio de Abel. Este testimonio del funerario Bartolomé y la documentación, o sea, los informes forenses de los médicos conservados, ponen seriamente en duda la autenticidad de la versión de Toitico. ¿Dónde es que estaba localizada la funeraria? ¿En qué calle? Estaba localizada en la calle de Calvario, hoy Porfirio Valiente, si no le han cambiado el nombre de nuevo, casi esquina a la calle de Enramadas, hoy José Antonio Saco, si no le han quitado el nombre de nuevo. Eso prácticamente era en el centro de la ciudad, a una cuadra del Parque Dolores, donde estaba situado el Colegio Dolores, lugar donde Fidel Castro fue alumno de un colegio jesuita donde Fidel Castro estudió. Y la de ustedes se llama Funeraria Bartolomé. Bartolomé, y creo que todavía hoy se sigue llamando Funeraria Bartolomé, porque nosotros fabricamos un edificio muy bueno y muy grande y muy de acuerdo con para el uso que se le iba a dar, que el gobierno revolucionario, cuando intervino todos los negocios en Cuba y la intervino a ella, pues la dejó a ella como la única empresa para esos menesteres en Santiago de Cuba. Todavía sigue, creo que sigue siendo Funeraria Bartolomé en Santiago de Cuba. Después que se hicieron, que se le pusieron los servicios a los militares, el Colegio Médico de Santiago de Cuba nos comisionó para que le pusiéramos ataúd al doctor Muñoz, que fue el médico que vino con las fuerzas de Fidel Castro. Y el señor Guitar, pues nos comisionó para que le hiciéramos el funeral al hijo de él, a Renato, muchacho muy conocido en Santiago de Cuba. Ellos eran de la élite en Santiago de Cuba. El padre era un vista de aduana o tenía una agencia de aduana. Entonces de una gran persona, Guitar, que casualmente hay una anécdota cuando él fue, se terminaron, se le puso el servicio y hubo que mandarlo para el cementerio rápidamente. A Renato se enterró en la bóveda de la familia Guitar, no hacía los demás se enterraron en terreno común, porque cuando yo llegué ya se habían mandado los cadáveres de Guitar y de Muñoz para el cementerio, porque habían sido reclamados, uno por el Colegio Médico de Santiago de Cuba y otro por su padre. Quedaba entonces los 20 y pico muertos del revolucionario. ¿Qué se iba a hacer con ellos? Eso fue otra cosa, porque sobre quién cae la responsabilidad de recoger 20 y pico cadáveres, que hay que mandarlos para el cementerio, hay que recogerlos, están tirados supuestamente en el lugar donde murieron, me imagino yo, supuestamente, porque yo no vi morir a ninguno, a todos los vi muertos, pero no vi morir a ninguno. Estaban en varios lugares de los edificios del cuartel Moncada. Entre ellos pues había 4 que estaban en el hospital militar, en el patio del hospital militar, había 4 allí. No creo que murieran. En el costado. En el costado, que como pegado a una pared. A una loma. A una pared, había 4 allí. Entre ellos uno muy grueso, sin los fleitas. Están uno al lado de otro, los 4 están tendidos uno al lado de otro. Porque inclusive aquí al lado de donde ellos han caído vemos unos que ya han puesto unos ataúdes. Estos ataúdes son fabricados por mí, por nosotros, cuídenlos aquí, ¿no? Estos ataúdes los llevé yo personalmente para recoger esos cadáveres. Como usted ve aquí, los ataúdes no son iguales. Sí.
Usted se da cuenta que no son iguales, porque tuve que hacer una recogida para poder cumplir con la petición de Maximino Torres Sánchez, que era a la sazón alcalde de Santiago de Cuba. Entonces pues tuve que recoger lo que pude para recoger esos 20 y pico cadáveres. Entonces, ¿cuándo es que Maximino Torres le hace la petición? Bueno, me llama por la noche del 27 a mi casa. Del lunes 27. Lunes 27, sí, creo que el lunes 27. Bueno, me llama después que se han enterrado ya se han enterrado los militares. Los militares. Y se han llevado para el cementerio a Guitar y a Muñoz. Entonces me llamó Maximino Torres Sánchez, alcalde de Santiago de Cuba, dueño del Hotel Venus, para que yo me hiciera cargo de recoger los 20 y pico muertos, porque la responsabilidad de enterrarlo recayó en el municipio de Santiago de Cuba. El municipio de Santiago de Cuba tenía una contrata con una funeraria donde le pagaba 6 pesos por cada entierro que hacía para los pobres de solemnidad. A nosotros nunca nos interesó ese tipo de negocio con el municipio, a pesar de que Maximino era amigo mío. Yo podía haber tratado de adquirir esa contrata, pero no me interesaba, porque nosotros trabajábamos en una escala un poquito superior. Entonces Maximino me llamó por la noche y yo le dije, porque yo le decía al alcalde, yo no le decía a Maximino, le dije, óyeme alcalde, creo que has llamado al lugar equivocado. Yo no soy el que tiene la contrata. Porque me dijo, oye Bartolomé, me han enredado en este problema con la muerte de toda esa gente y me han dicho que yo soy el municipio el que tiene que recogerlo. Imagínate tú qué clase de problema me han buscado. No, pero pues llama a los que tienen la contrata y que se carguen de eso. Me dice, no, si ya llamé, pero el problema es que ellos no tienen ataúdes para eso. Y bueno, pues es un problema tuyo y de ellos. Ellos son los que tienen la contrata y ellos son los que tienen que resolverte este problema. Bueno, yo quiero que tú me lo resuelvas. Chicos, yo no se lo puedo resolver porque yo no tengo el tipo de ataúd que ellos fabrican para ese menester. ¿Que es más barato? Claro, un ataúd sin forrar y sin nada. Trabajo por el que pagaban 6 pesos. Un ataúd de pino. Bueno, de pino era bueno, de algarrobo o de cualquier madera que apareciera. Entonces pues ellos tenían 2 o 3 cajas para esa función. Imagínense, necesitaban 20 y pico. Y entonces pues el alcalde me dijo, yo le dije, pues yo no tengo ese tipo de caja. Bueno, pero tú tienes que resolverme el problema. Yo no tengo que resolver este problema. Bueno, pero tú tienes que porque tú eres mi amigo. Tú tienes que resolverme el problema ese a tu amigo, Maximino Torres Sánchez. Yo le dije, mira alcalde, yo te voy a resolver el problema, pero te lo voy a resolver como amigo. Pero fíjate bien, no puedes pagarme lo que ustedes pagan por eso, porque eso ni remotamente cubre nada. No puedes pagarme. Yo te voy, bueno, resuélvemelo. De la parte económica no te preocupes, resuélveme ese problema. Y entonces pues, le dije, bueno, yo mañana me ocupo de eso. Y dice, no. Eso esta noche tiene que quedar recogido todo. Y él te llama el lunes por la noche, no el domingo por la noche. No, el lunes por la noche. Ya se han enterrado los militares. Así que los cadáveres de los rebeldes ya llevan ahí más de 24 horas. Llevan más de 24 horas. Al amanecer del 27, todos estaban ya con mal olor. Y entonces pues cogí con un empleado y una furgoneta o una camioneta, no un van, lo que ahora le llaman van, lo llené de ataúdes y lo llevé para Moncada. Y entonces allí no había luz eléctrica. Llevé un farol
de luz brillante. Entonces con el farol pues iba buscando uno a uno donde estaban los cadáveres, le ponía el ataúd al lado y después pues le metía el cadáver adentro, cerraba y lo fui almacenando. El 27 por la noche, me cogió el 28 por la madrugada. Hubo que dar varios viajes. Y entonces se pusieron allí todos en un lugar y al otro día los recogieron. Al otro día no, porque yo terminé al amanecer. Al amanecer yo terminé de recoger los 20 y pico muertos. Y entonces los cadáveres los encontró por diferentes lugares. Regados por diferentes lugares, supuestamente donde murieron combatiendo. Supuestamente, yo no diría que murieron ahí o que murió eso. Allí los encontré en varios lugares. No estaban amontonados. Como dijimos, Bartolomé no vio ningún cadáver con signos de tortura o que le faltasen los ojos. Por cierto, el alcalde después no quiso pagar el precio acordado con el funerario. Este acabó teniendo pérdidas. Tuvieron una trifulca y ahí acabó la amistad que se tenían. Los supuestos signos de tortura no aparecieron reflejados en ninguno de los 47 informes forenses practicados a las víctimas del Moncada. Y resulta especialmente significativo porque esos propios informes fueron publicados por Marta Rojas en su libro La generación del centenario en el Moncada. Tampoco durante el juicio celebrado por estos sucesos surgió una sola denuncia de tortura por parte de los acusados o de sus abogados defensores. Las sesiones fueron recogidas por la prensa de la época y los procesados pudieron exponer con detalle cuando estimaron conveniente para su defensa. Por ejemplo, allí en ese juicio Fidel Castro largó su discurso de la historia me absolverá sin que nadie le pusiera ninguna pega ni se lo impidiera. Ninguno mencionó la existencia de mutilaciones o torturas. Los cadáveres estaban dañados porque fueron fusilados con una ametralladora calibre 30. Por eso es que se ven con ese aspecto así tan ensangrentado en las fotos. Otro elemento que se ha intentado hacer pasar como prueba de tortura es el hecho de que los asaltantes fueron vestidos después de fusilados con uniformes nuevos del ejército y que estaban sin zapatos, aduciendo que fueron desnudados para atormentarlos. Pero hay que tener en cuenta que los primeros fusilados fueron los del grupo del Hospital Civil, que fue capturado íntegramente al no recibir ningún tipo de indicación ni de orden de sus superiores para que se retiraran. Y los integrantes de este grupo, ellos mismos se habían despojado de sus ropas para meterse en las camas y hacerse pasar por enfermos. La explicación más probable es también la más sencilla. Los asaltantes capturados identificaron desde los primeros momentos a Fidel Castro como jefe del movimiento y revelaron la ubicación de la granjita Siboney, por lo que los mandos militares ya disponían de la información que necesitaban sin necesidad prácticamente de la tortura. Algunos fueron golpeados por los militares enfurecidos a la hora de capturarlos, como el caso de Pedro Marrero. Todo indica que el jefe del Servicio de Inteligencia Militar del Moncada, el capitán Agustín Labastida, comprendió enseguida que Abel Santamaría era uno de los principales dirigentes del asalto. Por esa razón, al parecer, su ejecución fue aplazada durante varias horas. Es razonable pensar que se pretendiera utilizarlo para identificar a otros detenidos que continuaban llegando al cuartel a lo largo de aquel día. Abel Santamaría no murió en el Moncada, sino que al parecer fue trasladado esa misma noche, junto con otros prisioneros, hasta la granjita Siboney, donde habrían sido ejecutados simulando un enfrentamiento armado. Un campesino que residía en las inmediaciones declaró haber escuchado una descarga de disparos alrededor de la 1 de la madrugada del día 27. Al día siguiente, el funerario Manuel Bartolomé recogería en aquel lugar 6 cadáveres, entre ellos el de Abel. Existe además otro detalle a tener en cuenta. El Servicio de Inteligencia Militar fotografió y tomó las huellas dactilares de todos los asaltantes fallecidos. Algunas de esas imágenes, como las correspondientes a Boris Luis Santa Coloma y a Renato Chenar Piña, fueron publicadas posteriormente por la propia historiografía revolucionaria. Sin embargo, la fotografía de Abel Santamaría nunca ha visto la luz. Si realmente hubiera existido un cadáver con los ojos sacados, resulta difícil comprender por qué esta imagen jamás ha sido incorporada a la abundante iconografía oficial del 26 de julio. La ausencia de esta prueba obliga al público a preguntarse por qué, después de más de 7 décadas, sigue sin aparecer un documento, o sea, esa foto, que confirme uno de los mitos más repetidos de toda la épica revolucionaria. Sargento Labio González. Nosotros hacemos algunos. Labio González nunca le había matado a nadie. Desgraciadamente, él no
hablamos mucho. O hablo mucho de este vivo humor. Pero Fulano no sabe que habla mucho. Sí, pero es muy charlatán. Sí. Nunca le hizo nada a nadie. Pero para meterle miedo se ponía a hablar muchísimo bobería. Y eso le creó un problema. Que no metió nunca a nadie. Nunca le había hecho nada a nadie. ¿Verdad? El guayo, el mulo lo hacíamos nosotros, porque era un Pedro grandísimo. Sí, sí, todavía. Bueno, humilde, noble, pero hablantín y hablador de bobería. Y esa bobería le traen problema a la gente. A muchos individuos que no han hecho nada, lo mataron por hablar. Y a otros sin hablar lo mataron también, ¿no? Eviten la bronca, eviten problemas. Yo no creo un guapo, me llamo Toitico. Eviten la bronca, eviten problemas. En Oriente hay guapo, más guapo es Toitico. Eviten la bronca, eviten problemas. Hasta aquí este primer episodio sobre la serie de los mitos del Moncada. En la próxima entrega analizaremos otras historias o invenciones que con el paso de los años han terminado convirtiéndose en auténticas leyendas alrededor de los sucesos acaecidos el 26 de julio de 1953. Hablaremos del famoso alegato "la historia me absolverá". ¿Es realmente el discurso que pronunció Fidel Castro en el juicio? Analizaremos también las pruebas sobre la participación de Castro en el combate. ¿Llegó realmente a entrar en acción? ¿Intentó comunicar la orden de retirada a sus compañeros? ¿O simplemente huyó y los dejó a su suerte? Y abordaremos otro episodio muy poco conocido, el caso de los soldados del ejército que, según numerosos testimonios, fueron pasados a cuchillo por los propios asaltantes. Si no quieres perderte este próximo capítulo, suscríbete al Tesoro del Presidente y activa la campana de las notificaciones. Si este vídeo te ha parecido interesante, te agradeceré mucho que me dejes un me gusta, que es una forma sencilla de ayudar a que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a más personas interesadas en la historia de Cuba. Y si deseas apoyar mi canal de historia, puedes hacerlo mediante la opción Super Gracias. Tu colaboración me permite seguir preparando documentales como este. ¡Hasta luego!